Buenas tardes y bienvenidos a todos. Y aunque somos poquitos, o aunque seamos muchos, el propósito por el que estamos aquí es para participar de este tiempo especial de alabanza y de adoración al Señor. Y para ello, pues, tenemos que preparar nuestro corazón, dejar aparte aquello que nos estorba de este tiempo especial y centrarnos en el Señor. Dice el Salmo 48, grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado. Y esa es la manera de alabar a nuestro Señor, hacerlo en gran manera. Pues vamos a hacerlo también con nuestras voces, con nuestras oraciones, leyendo en su palabra, con nuestras ofrendas. Vamos a ponernos en pie. Excelso y digno de alabar, hermosa santidad sola en él, el gozo de la vida eres tú. Todo lo que haces por nosotros, confiar en tu inagotable amor. Pues en los cielos y en la tierra, tú eres el eterno Dios. Dios es excelso. Santidad sola en él, el gozo de la vida eres tú. En su presencia la victoria dejará, contra el enemigo nos ayudará. Caemos hoy ante sus pies. Señor, queremos tu nombre ensalzar, agradecerte todo lo que haces por nosotros, confiar en tu inagotable amor. Pues en los cielos y en la tierra, tú eres el eterno Dios. Señor, queremos tu nombre ensalzar, agradecerte todo lo que haces por nosotros, confiar en tu inagotable amor. Pues en los cielos y en la tierra, tú eres el eterno Dios.
Padre, te damos gracias porque estamos aquí, te damos gracias porque nos recibes en tu presencia, te damos gracias porque somos libres de venir y de expresar nuestra fe, Padre. Te pedimos que ayudes a las personas que no gozan de esta libertad a hacerlo también, Padre, y te pido por cada uno de los hermanos, Padre, que tú los ayudes y les des fuerza y que nos ayudes a caminar en tu camino, Padre. En nombre de Jesús, amén. Dice en el Salmo 118, alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. El Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó el Señor. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es sublime. La diestra del Señor hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Me castigó gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue acompañándome, tu fidelidad sigue acompañándome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue
acompañándome. Tu fidelidad sigue acompañándome. Tu fidelidad sigue acompañándome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue acompañándome. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Y ahora vamos a tener un momento de oraciones, de gratitud al Señor. Hay dos hermanos que van a orar.
tiempo de traer delante del Señor nuestros diezmos y ofrendas, primero vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde, por este momento, Señor. Tú nos miras con esos ojos de amor cada día, Señor, y nosotros te queremos corresponder en esta tarde con esta ofrenda, Señor, que es nuestro esfuerzo, y también, Señor, que tú nos bendices con trabajo, nos bendices con ese ánimo de seguir cada día. Y nada, que Señor, que tú lo eres todo para nosotros, Señor, y te agradecemos por ello, Señor, y también porque estamos aquí y te damos lo poco que tenemos, Señor, pero sabemos que tú harás grandes cosas con ello, Señor. Muchas gracias por esto, Señor. Amén. Amén. Podemos sentarnos. En ese mismo espíritu de adoración al Señor tan hermoso, vamos a orar también por la palabra y vamos a pedir su bendición en esta tarde, hermanos. Nuestro Dios, Señor, te damos muchas gracias porque podemos estar aquí congregados en tu nombre y bajo tu dirección, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y el privilegio que tenemos por ellos. Esta mañana hemos podido ver, Señor, las dificultades que tienen por ahí muchísimos millones de personas, de hijos tuyos, que quieren
de ti y no pueden, Señor. Y quieren darte a conocer y no pueden, Señor. Y nosotros aquí tenemos esta plena libertad y, Señor, invocamos tu nombre para que realmente, como hemos cantado, como el ciervo brama, tengamos nosotros ese deseo de tu palabra, deseo de ti, Señor, deseo de conocerte más y más, Padre, deseo de amarte más y más, Señor. Igualmente te queremos pedir por el culto de los niños abajo, Señor, que tú también les proveas a ellos dentro de su corta edad, Señor, de ese conocimiento, y tú ayuda a la persona, a la hermana que vas a estar con ellos, para que ellos vayan conociendo tu palabra poco a poco, Señor. Te pedimos que tú te quedes con nosotros desde un principio hasta el final de este culto, Señor. Y en tu nombre, Padre, te lo pedimos y te invocamos tu nombre. Amén, Señor. Hay un dicho popular que dice así: un feliz comienzo no garantiza un final feliz. Un feliz comienzo no garantiza un final feliz. Esto es algo que vemos a diario, ¿verdad?, en la vida corriente, y también observamos lo mismo en la lectura de las Escrituras, las cuales hay que añadir que efectivamente pues el surrealismo es fascinante, ¿verdad? No nos da la Biblia una visión edulcorada, dulce de la vida, del pueblo de Dios, de sus protagonistas, de ninguna manera, sino justo lo contrario. Las narraciones bíblicas nos presentan con total transparencia lo que es la humanidad, con todas sus miserias. Nos ofrecen casos de ambiciones frustradas, fracasos estrepitosos, oportunidades desaprovechadas y promesas rotas, truncadas. Lo que empezó bien no siempre termina bien, termina de la misma manera, termina felizmente. Y eso es lo que sucede con el libro de Nehemías. No sé si alguien recuerda el último capítulo de este libro, el cual vamos a tratar en esta tarde. En el libro de Nehemías hemos asistido al avivamiento espiritual de todo un pueblo, un hermoso avivamiento, una hermosa renovación de sus promesas para con el Señor, el ánimo de adorar con aire fresco y unción de lo alto, un nuevo amor por las Escrituras, hemos visto en algunos de sus capítulos, y numerosos ejemplos de fe, de convicción, de acciones de gracias y de nueva dedicación a Dios. Y podríamos pensar, wow, qué bien, esto va a seguir así, va a seguir adelante, qué bueno, ¿verdad? Ese pueblo regresado del exilio ha cobrado un nuevo empuje espiritual que seguirá con paso firme. Pero lamentablemente tenemos que decir que no fue así. Transcurrido un tiempo, ese ánimo espiritual decayó. Esa renovación efectivamente se enfrió, ese compromiso con Dios se fracturó, fueron perdiendo su vitalidad espiritual, esa fe, ese avivamiento, hermanos, decayó. Regresaron, podemos decir, casi al punto de partida. Regresaron al punto de partida. Me preguntaba, hermanos, pensando en la iglesia contemporánea, en toda la iglesia en Occidente y en este siglo XXI, si no sucede así también con nosotros, ¿verdad? Si nuestra vida espiritual no es en ocasiones más parecida, como aquí la foto, a una montaña rusa, donde a veces estamos arriba en la cumbre espiritual y a veces estamos en el valle de la depresión espiritual. ¿Cuántas veces nuestro compromiso se ve afectado por el materialismo, la secularización de este tiempo? Nos enfriamos espiritualmente por las pruebas que suceden, quizás por las luchas espirituales o por las circunstancias del momento. Nos falta en ocasiones esa vitalidad espiritual que nos debe caracterizar, ese ánimo en el espíritu, esa consagración, esa fidelidad. Hoy lo mencionábamos en esta mañana, hablando de las misiones, ¿verdad? Nos falta, ¿verdad?, salir de esa indiferencia o de esa ignorancia o de esa apatía. Pero pienso, queridos hermanos, que efectivamente esto no debe ser así. Lo que le sucedió al pueblo de Israel en el siglo V a.C., o pueda que suceda en la iglesia contemporánea. La vida avivada no tiene por qué ser la excepción en nuestra vida,
sino que creo que es a lo que nos llama precisamente el Señor en la palabra de Dios. Debe ser nuestro estilo de vida, nuestro diario vivir, uno renovado en el espíritu, uno vitalizado constantemente por su poder. Siempre recordaré a un misionero, Florentino Toirac, quien estuvo por muchos años precisamente en Cuba, allí sirviendo en la década de los 70, de los 80, y él hablaba precisamente de esto. La vida avivada debe ser la vida normal del cristiano que anda en el Espíritu Santo. Y hoy quisiera, queridos hermanos, precisamente resaltar esta verdad de que la vida avivada debe ser algo que nos caracterice a cada uno de nosotros. Y me gustaría pensar en la necesidad de mantener en marcha el ánimo espiritual, de permanecer en el avivamiento de Dios. Vidas de verdad renovadas, vidas ocupadas en la salvación de Dios con temor y temblor, que no bajan la guardia, que no bajan el listón cayendo en la mediocridad, o peor, en la indiferencia, o cuando no en la apostasía, que es el verdadero peligro que nos reseñan algunas de las epístolas de los apóstoles. Nos preguntamos en este día, bueno, ¿cómo podemos permanecer en esta restauración de parte del Señor, en este avivamiento de parte del Espíritu, en estos tiempos religiosos que vivimos, en estos tiempos de indiferencia, de incredulidad? ¿Cómo podemos vivir la vida centrada en Cristo Jesús y avivada en Él en medio de las luchas y circunstancias? ¿Cómo andar en el Espíritu, hermanos, haciendo frente a la secularización, al materialismo, pero sobre todo a mis tentaciones, las tentaciones de mis deseos egoístas? ¿Cómo puedo andar en el Espíritu una vida avivada? Vamos a leer en primer lugar Nehemías 13. Veréis que el texto de Nehemías 13 no tiene desperdicio. Imagínate lo que sucedió. Es un anticlímax total para terminar el libro de Nehemías, ¿verdad? Vamos a hacer ese viaje histórico de nuevo para luego preguntarnos por los principios que podemos rescatar de este texto en positivo para mantenernos en este avivamiento de Dios. El título que le puse al mensaje, a veces le pongo título, permaneciendo en el avivamiento de Dios. Permaneciendo en el avivamiento de Dios. Dice la palabra del Señor en Nehemías 13. Aquel día se leyó en el libro de Moisés. Oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la casa de nuestro Dios, de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Tú recuerdas a Tobías? Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, dice ahora Nehemías, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes.
Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga en la ciudad. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y los amonesté. Y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Este Nehemías era bravo, como dicen algunos. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Yo tampoco me hubiese acercado, la verdad. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname, según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y los arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijos vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat Horonita. También recordamos este tipo, ¿no? Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Hasta aquí la palabra del Señor. Si te lo has imaginado, es una historia, ¿verdad? Nos preguntamos entonces, ¿cómo permanecer en el avivamiento de Dios? Pues en primer lugar, hermanos, delante del texto y del Señor, considerando la importancia del liderazgo en la casa de Dios. Al leer el texto de Nehemías 13, nos percatamos que Nehemías, el gobernador, el siervo y líder del avivamiento de Dios, el promotor también de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, el facilitador, podemos decir, del ánimo espiritual en el pueblo judío, se había ausentado por un tiempo de Jerusalén, regresando a Babilonia en el año 32 de Artajerjes, posiblemente a su antigua función. Pero le llegó allí la noticia de que el pueblo judío estaba volviendo a las andadas, su vitalidad decayendo, su espiritualidad enfriándose. De hecho, estaban regresando a los antiguos pecados. Yo recordaba un dicho también popular que reza: cuando el gato no está,
dice, los ratones bailan, o los ratones hacen fiesta, ¿verdad? Bueno, un dicho que alude efectivamente al daño que causa la ausencia de un superior, pues cuando la cabeza de una casa o de una comunidad o de una institución falta y quienes dependen de ella pues se toman bastantes libertades, ¿no?, cuando no está. También puede aplicarse en general a lo arriesgado que resulta bajar la guardia, ¿verdad? En definitiva, esto me hacía ver la importancia, hermanos, para empezar, del liderazgo en la casa de Dios, de aquellos siervos que presiden la comunidad y con su exhortación y supervisión mantienen el tono espiritual del pueblo de Dios. Es especialmente en el Nuevo Testamento que resalta la importancia, ¿verdad?, de los hermanos y hermanas que Dios ha puesto para servir y presidir la Iglesia del Señor, la necesidad de sus funciones, el resultado de bendición que suele repercutir sobre todo el cuerpo de Cristo. Me encanta este texto que ya hemos leído en algunas ocasiones, Efesios 4:11. Dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recibe su crecimiento para recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es necesario, hermanos, subrayar con tinta indeleble, ¿verdad?, la necesidad de los pastores, maestros, evangelistas, todos aquellos que presiden la comunidad cristiana, especialmente en estos días peligrosos que vivimos, tiempos de falsas doctrinas, de confusión, de desorientación, tiempos de crisis también de liderazgo. Para permanecer en el avivamiento de Dios, en primer lugar, consideremos la importancia de los que presiden la casa. En segundo lugar, consideremos la importancia de la memoria de la palabra de Dios y la obediencia de la palabra. Esto es algo clave y aparece en todo el texto de Nehemías. No solamente es necesario, sino que podemos decir es urgente volver una y otra vez a la Sagrada Escritura, a la memoria, a la meditación, a la lectura de la Escritura y a la obediencia de la misma. Aquellos judíos, podemos pensar, se olvidaron pronto de la ley del Señor. Muchos habrían abandonado la disciplina devocional de la palabra y obviamente también su obediencia. Y eso fue algo trágico. Ningún avivamiento espiritual puede perdurar si no es centrándose en la palabra, esta palabra en el corazón del cristiano y también de la comunidad. Aquel día se leyó el libro de Moisés. Escribe Nehemías. Oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, dice, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Solamente una comunidad apegada estrechamente a la palabra puede ser realmente advertida, puede ser aconsejada, puede ser conducida, puede ser enseñada, edificada, transformada, estimulada, avivada de forma eficaz por el Espíritu. Recordaba estas palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque está fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. La necesidad, hermanos, de permanecer en el avivamiento de Dios con la palabra del Señor delante en nuestra vida, en nuestro corazón, hermanos. Considerando también la importancia de la búsqueda de la piedad y la consagración a Dios. Es así como podemos promover el avivamiento en nuestra vida. Sin duda, el pueblo judío a estas alturas, obviamente, habían abandonado cualquier búsqueda de piedad y de consagración en sus vidas. Y lo hemos visto. Por ello se habían enfriado espiritualmente. Es decir, habían abandonado, podemos decir, el mensaje central a Israel de amar a Dios con todo el ser, sobre todas las cosas, y buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y esto se hace evidente en su comportamiento, hermanos. Se habían casado de nuevo con mujeres de las naciones paganas de su alrededor. Inclusive habían emparentado con Tobías, un enemigo declarado del pueblo de Dios. Y habían hecho una habitación en la propia iglesia. Pasa, Tobías, siéntate, ahí tienes tu cámara. Seguramente estés a gusto. Y eso lo había hecho el sacerdote, nada menos Eliasib. Los mismos servidores del templo, hermanos, habían caído en el pecado de hacer lazos familiares con idólatras. El pueblo había dejado de dar la porción a los sacerdotes, cantores y levitas, y estos habían dicho: hoy pues nos tenemos que ir de nuevo a nuestras heredades, es decir, a nuestros trabajos de antes. Se habían olvidado de los sacrificios y de las ofrendas, se habían olvidado del día del Señor. Trabajaban impunemente en el sábado sin acordarse ni siquiera del Señor. Han pasado muchos siglos, desde luego, desde entonces, pero igualmente hoy, como pueblo de Dios, me preguntaba, hermanos, ¿no enfrentamos nosotros una batalla espiritual en este tiempo de gran calibre contra los valores paganos, los afectos mundanos, la mediocridad, la sensualidad y el materialismo de este siglo, los dioses contemporáneos que nos rodean y, sobre todo, como dije antes, nuestras propias pasiones egoístas? Y es tiempo de ponernos en serio, de marcar las diferencias, de consagrarnos enteramente al Señor, hermanos, y abandonar todo tipo de mediocridad y de componendas con este mundo. Solamente quisiera que consideremos algunos textos de la Escritura. Es Jesús hablando: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No ruego que los quites del mundo, Padre, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El mismo apóstol Juan ahora escribe en su primera epístola: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Santiago exclama: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el mismo apóstol decía: ejercítate para la piedad, ejercítate para la piedad. Para permanecer en el avivamiento de Dios no podemos bajar la guardia, sin lugar a dudas. Debemos considerar la importancia de la piedad y la consagración, y también la importancia de nuestra mayordomía. En realidad, la vida cristiana es una sucesión, hermanos, de constantes decisiones respecto a qué es lo prioritario para nuestras vidas.
Y lo que nos habla la palabra es lo prioritario. Debe ser Dios, debe ocupar el primer lugar, ¿verdad? Y ese primer lugar de Dios tiene que ver con la mayordomía. ¿De qué? De todo, ¿no? De nuestro tiempo, de nuestras posesiones, de nuestros dones, de la lengua, de nuestro corazón, de todo lo que somos y tenemos. Para resumirlo, las palabras del apóstol Pablo nos sirven en Romanos 14, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Me preguntaba, a tenor de estas reflexiones en esta semana, ¿dónde está mi corazón? ¿En qué está centrado? ¿Pertenece enteramente al Señor? ¿De verdad Él es mi prioridad? Todo lo que soy, todo lo que tengo está rendido a sus pies. ¿Cómo administro mi tiempo, dones, mis pensamientos, mis posesiones, mi lengua? ¿Amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente? Al pensar en estas importantes preguntas y su obvia respuesta, me veo obligado, hermanos, impulsado, impelido a decir juntamente con el rey David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Para permanecer en el avivamiento de Dios debemos considerar, hermanos, la importancia de nuestra mayordomía. Y por último, la importancia de la oración. Realmente volvemos de nuevo, hermanos, a un elemento que hemos visto en todo el libro de Nehemías. Es algo central, en definitiva, en toda la escritura, de principio a fin, y en la vida cristiana. La oración. Sin la oración, nada podemos hacer, nada podemos alcanzar, nada podemos conseguir, porque separados de mí, dice Jesús, no podéis hacer nada. La oración es el factor clave del avivamiento de Dios en nuestra vida y en la iglesia del Señor. Y de hecho observamos al final del libro de nuevo a Nehemías. Tras haber limpiado la casa de Dios, tras haber expulsado los elementos paganos, habiendo purificado a levitas y sacerdotes, habiendo exhortado al pueblo, lo encontramos como postrado delante de la presencia del Señor, con estas sentidas palabras en sus labios. Y así termina Nehemías: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. La importancia, hermanos, la urgencia de la oración en nuestras vidas. Toda la Escritura nos llama a esta vida de oración. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y ya sabemos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Perseverad en la oración, dice Pablo en Colosenses 4:2, velando en ella con acción de gracias. Si queremos una vida avivada, hermanos, en el Espíritu, la oración es un factor
clave para nuestras vidas y para la Iglesia del Señor. Llegamos a la conclusión. Fue el domingo 17 de octubre del 2023 cuando iniciamos este viaje que hoy terminamos, queridos hermanos, el maravilloso viaje que nos ha llevado al tiempo de Nehemías y a esa gran aventura liderada por este siervo de Dios en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Pero sabemos, más allá de los muros físicos, lo que se ha reconstruido es toda una nación, una identidad, un pueblo, el pueblo de Dios, su culto y su espiritualidad. Y todos los grandes temas que hemos visto en estos meses, que hemos encontrado en el libro de Nehemías, hoy de nuevo aparecen en nuestro último mensaje. Quiera Dios que los pongamos en nuestro corazón, hermanos, y tomamos un serio compromiso delante del Señor. Esa necesidad de vivir vidas avivadas por el Espíritu. Es necesario en este tiempo en el que nos movemos, vidas llenas de entusiasmo espiritual, de pasión y comunión con Dios, de adoración en espíritu y en verdad, de servicio mutuo conforme a los dones que el Señor repartió a cada uno, de amor por el Señor y su palabra, de compromiso con la Iglesia del Señor. Vidas que permanecen, hermanos, en el avivamiento de Dios, considerando la importancia de quienes presiden el liderazgo en la casa de Dios, considerando la importancia de la palabra, la memoria de la palabra, hermanos, y su obediencia, considerando la importancia de la búsqueda de la piedad y la consagración a Dios, también de la importancia de nuestra mayordomía y, por último, hemos dicho de la oración. Y dice así esta oración que siempre solemos repetir del apóstol, esta bendición, hermanos, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos imaginar o pudiéramos pedir mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén. Que el Señor bendiga, hermanos, su palabra. El último cántico es un cántico también de consagración. Es un cántico en el que respondemos a la palabra del Señor y nos ofrecemos enteramente al Señor. Pues puestos en pie, hermanos, entonamos este cántico para finalizar.
Dice la palabra en Judas, la epístola del apóstol Judas, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos.